El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo nos dice que el Evangelio, que es poder de Dios para salvar a todo aquel que pueda creer. San Pedro por allá nos dice que hemos sido regenerados por el poder de la palabra de Dios a una herencia incorruptible. Esto es lo que hace el poder de Dios. Por eso es de que hemos de anunciar el Evangelio. Hemos de extender el reino de Dios. Es obra de Dios. Somos colaboradores de Dios. Dios lo que nos pide es el corazón, nuestra libertad, nuestra voluntad, sinceridad, congruencia, para que su palabra pueda obrar en nosotros y a través de nosotros. Hermanos, no te imaginas lo que Dios pudiera obrar y actuar a través de ti, porque el Evangelio es poderoso. Dios nos encomienda a la iglesia anunciar el Evangelio. Esto fue lo que Jesús encomendó a sus apóstoles antes de ascender a los cielos. Dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y anuncien el Evangelio. Vayan y hagan discípulas a todas las naciones, enseñándoles y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tal vez nos sintamos indignos, impotentes, frágiles, débiles. Jesús mismo dice que nos manda como ovejas en medio de lobos, porque a quien vamos a enfrentar son los poderes del mal. Es al mismo demonio. Pero hemos de saber, de tomar conciencia que es Dios a quien llevamos, a quien representamos. Y en realidad quien hace la obra es Dios. El reino de los cielos es obra de Dios, es trabajo de Dios, y nosotros colaboramos juntamente con Él. Y esta obra se realiza cuando lo hacemos de corazón, con sinceridad. Cuando primero dejamos que ese Evangelio y ese reino irrumpa en cada uno de nosotros. Si ponemos los ojos en otra intención, otro interés, lo más seguro es de que echemos a perder, que no seamos buenos instrumentos, buenos colaboradores de Dios. Dios ha de tener nuestro corazón. Si así es, de seguro que seremos buenos canales de la gracia de Dios. Pero si nuestro corazón está en otra cosa, en personas, en cosas materiales, de seguro que abortaremos la misión que Dios nos encomienda. Esta obra comienza siempre de manera muy sencilla y muy pequeña, pero en la medida en que vamos siendo fieles, en la medida en que vamos respondiendo a Dios, Dios va obrando, Dios se va manifestando, su gracia va creciendo, su poder
como lo escuchamos el día de hoy en esta parábola, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. La semilla de mostaza es muy pequeña, una de las más pequeñas, insignificante. Así da inicio el reino de los cielos en nuestro corazón. A veces ni nos percatamos. Yo me recuerdo que mi amigo en la universidad, entré en el 84 a la carrera de ingeniero civil y ahí conocí a un amigo que se encontró con Jesús y él comenzó a evangelizarme. 2 años. 2 años estuvo él. Cuando él aprovechaba, me hablaba de su experiencia con Jesús, de su amor por Jesús, de sus deseos de servirlo. 2 años estuvo él compartiendo. A mí, pues, me era indiferente, no me agradaba, no me atraía. Pero la palabra fue obrando, fue actuando. En el 86 fui por primera vez a un retiro en el cual, claro que fue impactante. Lloré mucho, pero fue en el 87. Regresé a otro retiro, un curso de evangelización, un curso de iniciación, un curso de difusión del Espíritu Santo. Y fue ahí donde Dios me tocó en 1987. Tuve una experiencia del Espíritu Santo. Ahí podríamos decir que Dios obró en mi corazón, Dios me tocó. Y a partir de ese momento fue que me enamoré de Dios, me apasioné de Dios, Dios me sedujo y Dios me llamó. Con el tiempo me di cuenta del llamado que me hacía. Cuando tuve esa experiencia me faltaba 1 año para terminar mi carrera. Terminé mi carrera. Terminando mi carrera, Dios me llamó a servirlo. En aquel tiempo era tan difícil poder hablar, poder expresar, poder predicar, evangelizar. No podía hacerlo. Podía barrer, podría trapear, podía acomodar las mesas y las sillas, que fue lo que comencé haciendo y escuchando y participando. Trataba de ser lo más servicial que pudiera. Conforme fui perseverando, pues Dios fue obrando. Se hizo un ministerio de sanación. La encargada tuvo que partir. Me quedé yo al frente de ese ministerio de sanación. Y las enseñanzas las daba con cassette. Con cassette. Eran enseñanzas grabadas de 15, 20 minutos. Y luego oraba. Era lo que más podía hacer, orar. Y así poco a poco Dios fue obrando, actuando en mi vida, en mi persona. Es todo un proceso, son 34 años, ¿sí? 34 años de visitar a los enfermos, de ir a orar a las casas por los enfermos, a los hospitales, de veladas, de retiros de evangelización, de retiros de jóvenes, de misiones, de evangelizar en los autobuses, en las plazas, en las calles. Dios poco a poco va haciendo su obra, no es de la noche a la mañana, es todo un proceso. Si tú eres fiel, Dios irá dando la gracia. Si tú no hablas, si no actúas, si no te desprendes, si no sirves, pues para que Dios te da la gracia. En la medida en que tú vas sirviendo, te vas desprendiendo, colaborando, ayudando, auxiliando a los demás, pues Dios va dando las gracias conforme tú vas dando un paso, otro paso. Y cuando menos acuerdas, pues ahorita estamos hasta aquí. Jamás imaginé, ¿verdad? Esto, el poder llegar
¿verdad?, a muchos países, a muchas naciones. Te comparto que después de mi encuentro con Dios, en 1988, después de 6 meses de mi experiencia, regresando de la universidad, orando, como a las 7 de la noche, 25 de enero del 88, comencé a orar y Dios me dio una visión. En esa visión, que ya te he platicado, era la fachada de un palacio. Y en ese palacio se veía la puerta y tenía así un techito con 2 columnas. Y afuera de ese palacio había una multitud de ovejas, lomo con lomo, muchísimas, indefinidas, muchísimas. Y Dios me decía: Pedro, esta va a ser tu misión. Quiero que hagas entrar esas ovejas en mi palacio, en mi casa. Me faltaba medio año para terminar mi carrera. Aún todavía yo no sabía que Dios me iba a hacer este llamado. Me faltaban 6 meses y eso fue lo que me dijo. Vas a meter estas ovejas en mi palacio. Y eran infinidad. Pero a la vez también, hermano, ¿qué fue lo que vi? Vi como a lo lejos multitudes. Y yo creo que tú eres esa multitud que desde Argentina, de Paraguay, de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de España, ¿verdad?, están viendo esta transmisión. Creo yo que su palabra se cumple y Dios puede hacer grandes cosas si sabemos confiar, si sabemos ser fieles y si sabemos perseverar, porque ha habido momentos duros, difíciles, y de seguro que lo sabrá más adelante. Jesús mismo prometió muchas cosas, ¿verdad? Y dice que sin faltar las persecuciones. La persecución pues nunca va a faltar, de alguna forma nos va a acompañar, forma parte, sí, de esta vida cristiana. Pues la parábola así dice: creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Dios desea que cada uno de nosotros seamos como esa semilla de mostaza. Dios quiere, ¿verdad?, que demos alojamiento a muchísimas personas que vengan a alojarse en nuestras palabras, ¿verdad?, en lo que Dios nos da, que podamos alojar, que podamos apoyar a muchísimas más personas. Y después habla de la parábola de la levadura. ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Mi amigo igual me compartió su experiencia de Dios. De alguna forma, sí, me dio la semilla del reino, hizo que mi corazón se fermentara y Dios pues pudo obrar, pudo actuar en mi vida. Y aquí estamos, hermano. ¿Por qué no eres tú una semilla de mostaza? ¿Por qué no eres tú un trozo de levadura? Tú puedes colaborar en la extensión del reino de los cielos. Tú lo puedes hacer. Hazlo, hazlo. No te detengas. Sería la mejor inversión de tu vida, de tu tiempo, de tu dinero, si lo tienes. Colabora para el reino de Dios. Dios te está esperando, Dios te está buscando. Dios te llama que colabores de la manera que puedas, de la manera que entiendas. Comienza a hacerlo con lo que entiendes en las transmisiones, con lo que Dios va hablando a tu corazón. Sé un heraldo. Sé un evangelizador, sé un representante de Dios, trabaja para Dios, trabaja para su reino. Jesús mismo dijo que la cosecha es mucha y los obreros son pocos. La mayoría está ensimismado en sí mismo, centrado en sí mismo. Piensan solamente en ellos, en riquezas, en felicidad, en placeres, en diversiones. No digo que estén sean malas, pero cuando Dios no está,
pues te vas a perder, te vas a extraviar. Pon a Dios en el primer lugar, no te arrepentirás nunca en la vida. El mejor tiempo es el que servimos a Dios. Qué tristeza que hay gente que piensa que desperdiciamos nuestro tiempo cuando servimos a Dios, que desperdiciamos nuestro dinero cuando colaboramos con Dios. Qué tristeza es estar en la oscuridad, en las tinieblas, y no darnos cuenta que Dios es la mejor opción. Él es nuestra vida, Él es nuestro todo. Y la mejor manera de vivir esta vida, pues, es vivirla para Dios. Jesús dice que el que gana su vida, el que ahorra su vida, el que vive para sí, perderá su vida. Pero el que pierde esta vida por Él, por Jesús y por el Evangelio, la gana. Gana la vida, hermano. Gana la vida sirviendo a Jesús, viviendo para Jesús, poniéndolo en el primer lugar. Será una aventura gloriosa y hermosa, pero sírvelo de corazón, con la mayor congruencia y fidelidad que puedas hacerlo, para que así puedas tener muchos frutos. Dios te bendiga, comparte este evangelio, seguimos nuestra celebración.